We gather here tonight to bring women back to their rightful place. The Testaments, a new Hulu original series from the executive producers of The Handmaid's Tale. It's easier to accept a story than believe that the people around you are monsters. The battle isn't over. There comes a time when you have to take action, when you have to choose your own destiny. Never quite as it seems. Watch the new Hulu original series, The Testaments, streaming on Hulu and Hulu on Disney Plus for bundle subscribers. Terms apply. La medicina moderna por fin puede explicar lo que sucedió aquí hace 2000 años. Este lugar fue testigo de la ejecución más documentada y despiadada de la historia. Cada herida cuenta una historia. Y cada historia confirma los relatos antiguos. Y aún así, él decidió quedarse. Esta es la historia que necesitas conocer. El primer golpe rasgó piel y músculo. El segundo arrancó pedazos. Después del 39º, la espalda de Jesús ya no parecía espalda humana. Y la crucifixión todavía ni había comenzado. Faltaban 6 horas de agonía, 600 metros cargando madera y clavos atravesando huesos. Roma perfeccionó el arte de matar despacio. Jesús experimentó cada segundo de esa perfección. Pero para entender lo que sucedió aquel viernes, necesitas retroceder algunas horas, a un jardín llamado Getsemaní, donde el sudor de Jesús se mezcló con sangre. Lucas, el médico, registró ese detalle en su evangelio. No era metáfora. La medicina moderna tiene un nombre para eso: hematohidrosis. Ocurre en situaciones de estrés tan extremo que los capilares sanguíneos se rompen en las glándulas sudoríparas. La piel literalmente llora sangre. Antes de que cualquier tortura física comenzara, el cuerpo de Jesús ya estaba en colapso por el peso de lo que vendría. Piensa en lo que esto significa. Él sabía exactamente cada latigazo que recibiría, cada clavo que atravesaría su carne, cada minuto luchando para respirar. Y aún así, oró: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Después se levantó, despertó a los discípulos y caminó hacia los soldados que venían a arrestarlo. No huyó, no resistió. Fue. El arresto ocurrió alrededor de la medianoche. Judas lo identificó con un beso. Soldados romanos y guardias del templo, cerca de 200 a 600 hombres, una cohorte entera. Vinieron armados con espadas, antorchas y linternas para arrestar a un hombre desarmado. Jesús preguntó: ¿a quién buscáis? Respondieron: a Jesús el Nazareno. Cuando él dijo: yo soy, el texto griego de Juan 18 registra que cayeron a tierra, todos ellos, derribados por 2 palabras, y aún así dejó que lo arrestaran. Lo que siguió fue una noche de juicios ilegales. Primero ante Anás, ex sumo sacerdote, después ante Caifás, sumo sacerdote oficial. Luego, el Sanedrín entero reunido deprisa. La ley judía prohibía juicios capitales durante la noche. Prohibía ejecución el mismo día de la condena. Prohibía juicios durante fiestas religiosas. Aquella era víspera de Pascua. Rompieron todas las reglas. La urgencia era eliminar a Jesús antes de que el pueblo despertara e interfiriera. Cuando amaneció, llevaron a Jesús ante Pilato. Roma era la única autoridad que podía ejecutar pena de muerte en Judea. Pilato interrogó, no encontró culpa, e intentó deshacerse del problema enviando a Jesús ante Herodes Antipas, gobernador de Galilea, que estaba en Jerusalén para la Pascua. Herodes se burló, vistió a Jesús con un manto de púrpura como broma, y lo devolvió a Pilato. El gobernador romano intentó una vez más soltar a Jesús, ofreciendo al pueblo una elección: liberar a Jesús o a Barrabás, un asesino. La multitud eligió a Barrabás, y entonces vino la flagelación. Probablemente has visto representaciones artísticas de Jesús siendo azotado. La mayoría no se acerca ni remotamente a la realidad. El instrumento usado por los romanos se llamaba flagrum o flagellum, un látigo con múltiples tiras de cuero.
cada una con pedazos de hueso de oveja o bolitas de metal en las puntas. No era para causar dolor, era para destruir tejido humano. El condenado era amarrado a un poste bajo, forzado a inclinarse, dejando la espalda completamente expuesta. 2 soldados, llamados lictores, se posicionaban uno a cada lado. Alternaban golpes. Mientras uno recuperaba el brazo, el otro golpeaba. Ritmo constante, sin pausa. En el primer golpe, las tiras de cuero envuelven el cuerpo. Las puntas de metal y hueso rasgan la piel como garras. En el segundo golpe, rasgan más profundo, llegando al tejido subcutáneo. Del tercero en adelante comienzan a arrancar pedazos. Músculos de la espalda, flancos y nalgas quedan expuestos. Costillas aparecen. La carne se transforma en jirones colgantes. La ley judía limitaba azotes a 40 golpes. En la práctica daban 39 para evitar error de conteo. Pero Jesús estaba bajo custodia romana, no judía. Roma no tenía límite. Historiadores como Eusebio de Cesarea documentaron casos en que las entrañas de las víctimas quedaron visibles después de la flagelación. Algunos morían antes de llegar a la cruz. Jesús sobrevivió, pero su cuerpo ya no era el mismo. Médicos forenses que han estudiado la crucifixión estiman que Jesús perdió entre 1 y 1, 5 litros de sangre solo en la flagelación. Un adulto tiene cerca de 5 litros. Ya estaba en shock hipovolémico. El cuerpo no tiene sangre suficiente para mantener presión arterial adecuada. El corazón acelera intentando compensar. La piel se pone pálida, fría, pegajosa. Sed intensa. Confusión mental comienza. Y no era solo la flagelación. Los soldados llevaron a Jesús al pretorio, el cuartel general romano en Jerusalén. Allí, toda la cohorte se reunió para participar de la diversión. Eran entre 300 y 600 hombres. Vistieron a Jesús con un manto de púrpura, imitando realeza. Pusieron una caña en su mano, como cetro. Y entonces hicieron algo que necesitas visualizar con cuidado. Tejieron una corona de espinas y la clavaron en su cabeza. No era una corona delicada como en las pinturas renacentistas. Las espinas de la región de Judea tienen entre 2, 5 y 5 centímetros de largo. Son duras como clavos. La corona fue presionada contra el cuero cabelludo, donde existe una de las mayores concentraciones de vasos sanguíneos del cuerpo humano. La sangre brota abundantemente de cualquier herida en la cabeza. Ahora imagina decenas de perforaciones simultáneas. Pero no bastó poner la corona. Mateo 27. 30 registra que tomaban la caña de la mano de Jesús y le golpeaban la cabeza, repetidamente, clavando las espinas más profundo con cada golpe. Algunas probablemente perforaron nervios. El dolor de una lesión en el nervio trigémino, que inerva la cara y el cuero cabelludo, es descrito como el peor dolor conocido por la medicina. Lo llaman dolor suicida, porque algunas víctimas prefieren morir a seguir sintiéndolo. Jesús lo sintió, siguió de pie. Después le escupieron, se arrodillaron en burla, se mofaron: «Salve, Rey de los judíos». Y cuando se cansaron del entretenimiento, quitaron el manto de púrpura y volvieron a vestirle sus propias ropas. Este detalle parece insignificante, pero no lo es. La sangre coagulada de la espalda destrozada se había pegado al tejido del manto. Arrancarlo reabrió todas las heridas, como arrancar una venda gigante de una quemadura de 3er grado. Todo de nuevo, todo el sangrado reiniciado. Y entonces pusieron la cruz sobre sus hombros. Aquí hay otro detalle que el arte popular yerra. Jesús no cargó la cruz entera, cargó el patíbulo, la viga horizontal, que pesaba entre 35 y 45 kilos. El poste vertical, llamado stipes, permanecía fijado permanentemente en el lugar de ejecución. Gólgota en arameo, Calvario en latín, lugar de la calavera.
La distancia del pretorio hasta el Gólgota era de aproximadamente 600 metros. Parece poco, pero ponlo en perspectiva. Un hombre que no durmió en toda la noche perdió más de 1 litro de sangre. Tiene la espalda en carne viva, el cuero cabelludo perforado por espinas, en shock hipovolémico, cargando 45 kilos sobre la espalda destrozada, siendo empujado por soldados, rodeado por multitud hostil. Las calles de Jerusalén eran irregulares, pavimentadas con piedras. Cada paso era inestable, las caídas eran inevitables. Los evangelios registran al menos una caída tan grave que los soldados reclutaron a un hombre de la multitud, Simón de Cirene, para cargar el patíbulo. No fue misericordia, fue practicidad. Si Jesús moría en el camino, no habría crucifixión pública. Y el objetivo era la humillación máxima. Lucas registra que una multitud de mujeres seguía llorando y lamentándose. Jesús se detuvo, se volvió, y aun en ese estado enseñó: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos». Profecía: en el año 70 d.C., menos de 40 años después, Roma destruiría Jerusalén completamente. 1 millón de judíos morirían. Los sobrevivientes serían esclavizados. Él sabía. Aún muriendo, advertía. Cuando llegaron al Gólgota, ofrecieron a Jesús vino mezclado con mirra, una especie de analgésico primitivo que adormecía los sentidos. Marcos 15:23 registra que Jesús probó, pero no bebió, rechazó. Quería estar plenamente consciente. Cada segundo de agonía sería enfrentado con lucidez total. Y entonces vino el momento que definió la historia. Los soldados acostaron a Jesús sobre el patíbulo, estiraron sus brazos y clavaron clavos de hierro a través de su carne. Aquí es donde la iconografía tradicional yerra drásticamente. En las pinturas, los clavos atraviesan las palmas de las manos. Pero experimentos médicos y arqueológicos probaron que esto es anatómicamente imposible. El peso del cuerpo rasgaría las manos entre los dedos en minutos. El cuerpo caería de la cruz. Los romanos sabían anatomía. Clavaban los clavos en las muñecas, específicamente en el espacio de destot, una pequeña abertura entre los huesos del carpo. Allí, los clavos quedaban firmemente anclados entre huesos sólidos. El cuerpo no se rasgaba. La víctima permanecía fijada. Pero ese lugar tiene otra característica. El nervio mediano pasa exactamente por allí. Imagina un clavo de hierro de 13 a 18 centímetros de largo, con 1 centímetro de grosor, siendo martillado a través de un nervio. El dolor es tan intenso que la medicina creó una palabra específica para él: excruciante. Viene del latín excruciatus, literalmente de la cruz. El dolor de la crucifixión es el dolor que dio nombre a todos los dolores extremos. Y no era un clavo, eran 2 en las muñecas, más 1 o 2 en los pies. Descubrimientos arqueológicos, incluyendo los restos de un hombre crucificado llamado Yehohanán, encontrados en Jerusalén en 1968, revelaron cómo los pies eran fijados. El clavo atravesaba los talones lateralmente, perforando el hueso calcáneo. En algunos casos, una pequeña plataforma de madera llamada cédile era colocada bajo las nalgas, no para comodidad, para prolongar la agonía. Permitía que la víctima empujara el cuerpo hacia arriba y respirara un poco más. Moría más lento. El patíbulo con Jesús clavado fue entonces levantado y encajado en el stips vertical. El cuerpo entero ahora pendía de las muñecas. El peso dislocaba los hombros. Las costillas se proyectaban hacia afuera, fijando la caja torácica en posición de inspiración máxima. Y aquí comienza el mecanismo mortal de la crucifixión. Tú respiras sin pensar. Tus pulmones se expanden cuando el diafragma desciende y las costillas se abren. El aire entra. Después, los músculos se relajan, las costillas se cierran
El diafragma sube y el aire sale. Inspiración y expiración. Automático. En la cruz, ese automatismo es destruido. Con los brazos estirados sobre la cabeza, sosteniendo el peso del cuerpo, los músculos pectorales e intercostales quedan trabados. El diafragma es empujado hacia arriba por la presión abdominal. El cuerpo queda atrapado en posición de inspiración. El aire entra, pero no puede salir completamente. Y más importante, para inspirar nuevamente, la víctima necesita levantarse. Eso significa empujar el cuerpo hacia arriba usando los pies clavados. El clavo atravesando el hueso del talón soporta todo el peso. El dolor es inimaginable, pero la alternativa es asfixiarse. Entonces la víctima empuja hacia arriba. Respira. Los músculos exhaustos fallan. El cuerpo cae nuevamente colgando de las muñecas, aplastando los nervios medianos. El dolor dispara por los brazos. El tórax se traba. La asfixia comienza de nuevo. Segundos después, la necesidad de aire se vuelve insoportable. Empuja hacia arriba otra vez, rasga los talones, respira, cae, aplasta las muñecas, se asfixia. Ese ciclo se repetía indefinidamente, por horas, a veces por días. Los médicos llaman a esto asfixia postural. Cada respiración exigía un esfuerzo hercúleo. Cada respiración traía dolor lancinante en los pies, en las manos, en los hombros dislocados. El cuerpo entraba en acidosis respiratoria, acumulación de dióxido de carbono en la sangre. El corazón trabajaba cada vez más rápido, intentando compensar. La presión arterial oscilaba, sudor frío, temblores, calambres musculares violentos por todo el cuerpo. Jesús permaneció en ese estado por 6 horas, de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde. Durante esas horas habló 7 veces. Cada frase exigía un esfuerzo sobrehumano. Para hablar necesitaba empujar el cuerpo hacia arriba, respirar lo suficientemente profundo para producir sonido y articular palabras mientras el dolor de todas las heridas gritaba por atención. 7 veces eligió hablar. La primera frase: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Intercedió por sus propios verdugos mientras ellos dividían sus ropas en apuestas a los pies de la cruz. ¿Qué tipo de hombre perdona mientras está siendo asesinado? Para el ladrón arrepentido a su lado: hoy estarás conmigo en el paraíso. Promesa de salvación para un criminal que simplemente reconoció quién era Jesús. Para su madre María y el discípulo Juan: mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Aún muriendo cuidó de la familia. Alrededor del mediodía, tinieblas cubrieron la tierra. Duraron 3 horas. No era eclipse, era Pascua, luna llena. Los eclipses solares son imposibles durante luna llena. Era algo más allá de la explicación natural. Y en esas tinieblas, Jesús gritó las palabras más perturbadoras que jamás pronunció: Eloi, Eloi, ¿lama sabactani? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso no era desesperación humana, era teología encarnada. Pablo explicaría años después en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. En ese momento, en la cruz, los pecados de la humanidad fueron puestos sobre Jesús. El Padre, que es demasiado santo para contemplar el pecado, apartó su rostro. Por primera y única vez en la eternidad, el Hijo experimentó separación del Padre. Eso es el infierno, separación total de Dios. Jesús experimentó el infierno en la cruz para que tú no necesitaras experimentarlo en la eternidad. Después, tengo sed, la única frase sobre su sufrimiento físico. Un cuerpo que perdió litros de sangre, sudó bajo el sol de Medio Oriente por horas. No bebía desde la noche anterior. La sed era torturante. Ofrecieron vinagre en una esponja, levantada en una vara de hisopo. Él aceptó, no por el alivio, porque la Escritura necesitaba cumplirse. Salmo 69:21 había profetizado:
me dieron a comer hiel, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Entonces, con voz fuerte, no el susurro de un hombre muriendo, sino una declaración poderosa, gritó: consumado es. La palabra griega es tetelestai. Tiempo perfecto, voz pasiva, significa ha sido completado, está terminado, ha sido pagado íntegramente. Arqueólogos encontraron esa palabra escrita en recibos antiguos. Cuando una deuda era saldada, escribían tetelestai, pagado, liquidado, nada más adeudado. Y por fin, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él no murió porque el cuerpo falló, murió porque eligió morir. Juan 19:30 usa una expresión específica: entregó el espíritu, activo, no pasivo. Él entregó, nadie quitó. A las 3 de la tarde, Jesús de Nazaret murió. Los soldados romanos necesitaban confirmar. Era víspera de sábado y los judíos no querían cuerpos en la cruz durante el sábado de Pascua. La práctica romana para acelerar la muerte era el crurifragium, romper las piernas con una barra de hierro. Sin las piernas para empujarse hacia arriba, la víctima se asfixiaba en minutos. Rompieron las piernas de los 2 ladrones crucificados al lado de Jesús. Pero cuando llegaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto. En vez de romper las piernas, un soldado clavó una lanza en su costado. Juan, testigo ocular, registra lo que vio. Salió sangre y agua. Este detalle médico es crucial. La sangre y el agua separadas indican que el saco pericárdico, la membrana que envuelve el corazón, estaba lleno de fluido. Esto ocurre en una condición llamada derrame pericárdico, frecuentemente asociada a ruptura cardíaca. El corazón de Jesús literalmente se rompió. La causa médica oficial de la muerte fue probablemente una combinación: shock hipovolémico por la pérdida de sangre, asfixia postural por el mecanismo de la cruz y colapso cardíaco final. Pero ningún informe médico captura la verdad completa. Él no murió solo de crucifixión, murió de amor. Bajaron el cuerpo de la cruz. José de Arimatea, miembro del Sanedrín que había discrepado de la condena, pidió permiso a Pilato para enterrar a Jesús. Nicodemo, otro líder judío que una vez había visitado a Jesús de noche, trajo aproximadamente 34 kilos de especias, mirra y áloes para preparar el cuerpo. Cantidad digna de un rey. Envolvieron el cuerpo en lienzos de lino con las especias. Lo pusieron en un sepulcro nuevo, excavado en la roca que nunca había sido usado. Rodaron una piedra grande en la entrada. Los líderes judíos pidieron a Pilato que sellara la piedra y pusiera guardias. Temían que los discípulos robaran el cuerpo y proclamaran resurrección. Pilato autorizó. La tumba fue sellada con sello imperial. Soldados romanos montaron guardia. Todo parecía terminado. Pero aquí está lo que nadie esperaba. Al tercer día, el sepulcro estaba vacío. La piedra no fue rodada para que Jesús saliera. Fue rodada para que otros pudieran entrar y ver. Él ya no estaba allí. Los lienzos de lino yacían vacíos, todavía en forma de cuerpo, como si él simplemente se hubiera evaporado de dentro de ellos. El sudario que cubría la cabeza estaba doblado aparte. Soldados romanos huyeron en pánico. Líderes religiosos sobornaron para esparcir la historia de que los discípulos robaron el cuerpo, lo cual sería imposible, considerando que habrían huido de una guardia romana y del sello imperial por un cadáver. En las semanas siguientes, Jesús apareció vivo. A María Magdalena en el jardín, a los discípulos en el aposento alto, a Tomás que dudaba y puso los dedos en las marcas de los clavos, a 500 personas de una vez. A Pablo, años después, en el camino a Damasco. La crucifixión no fue el fin, fue el medio. A las 3 de la tarde, Jesús dijo: consumado es. No fue grito de derrota, fue declaración de victoria. El verbo griego es tetelestai, la misma palabra que los mercaderes escribían en los recibos cuando una deuda era pagada por completo.
Isaías había profetizado 700 años antes. Por sus heridas fuimos sanados. No era metáfora, era prescripción médica divina. Cada latigazo que rasgó su espalda cubrió un pecado. Cada gota de sangre que escurrió de la corona de espinas lavó una culpa. Cada minuto luchando para respirar compró un aliento de vida eterna para quien creyera. Roma ejecutó a miles por crucifixión. Solo una cambió la historia, porque solo una fue voluntaria. Nadie me quita la vida, Jesús había dicho. Yo la pongo por mi propia voluntad. La muerte más brutal de Roma se convirtió en la puerta más ancha. Hey, it's Sophia Wilson, athlete and gold medalist, and this summer my wardrobe is being perfected with Abercrombie's newest drop. I'm a girl who loves jeans, and Abercrombie's new linen blend denim has changed the game for me. They have that lightweight feel for summer. But the outfits I live in all summer are matching sets. They always look good, and they give your wardrobe options. Spend the summer in Abercrombie, shop in the app, online, and in stores. Del cielo,